Buenos días. Vamos a seguir con la serie El orden de Dios. Este tema es el número 11 que yo he compartido. Y el título de esta enseñanza es Poniendo orden en la iglesia de Corinto. Es la parte 1. Pero tiene un subtítulo que es Poniendo orden en la iglesia de hoy. Pero le vamos a añadir otro subtítulo, Poniendo orden en casa de oración. ¿Qué les parece? Bien, vamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 28. Es la versión Biblia al día. Pablo escribe a los corintios y les dice: y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo fue un hombre de Dios, un hombre que se caracterizó por ser un celoso guardador del orden de Dios. En todas sus epístolas, cuando las leemos y si las vemos o las leemos con el lente del orden de Dios, vamos a percibir que todas sus instrucciones que él dio por el Espíritu Santo siempre llevan el propósito de ordenar las vidas de los cristianos, que haya orden no solo en sus vidas, sino en todo lo que hacen. Y él dice aquí en este texto que él estaba preocupado de que los cristianos que formaban las iglesias de aquel tiempo caminaran en el orden que Dios había establecido. Corinto era parte de Grecia. Era un gran centro comercial, de hecho era, si no el más grande e importante, uno de los más importantes de ese tiempo. Pero sus habitantes eran terriblemente depravados. Ellos tenían religión. La religión o las religiones que prevalecían en la gente que vivía en Corinto, esas religiones les permitían practicar todo tipo de perversidades. O sea, son religiones o eran religiones totalmente depravadas, que se permitía de todo. Se sabe que en los templos en Corinto llegaba a haber hasta prostitutas en los templos de adoración, imagínense nada más. Entonces la inmoralidad de los habitantes de Corinto era muy notoria. Cuando la gente mencionaba Corinto, así en el mundo de ese tiempo conocido, inmediatamente venía a sus mentes ciudad perversa. Es como cuando dices, como si alguien te dice y te hace una invitación: oye, te invito a Las Vegas. Tu primera reacción es: ¿qué me invitas a Las Vegas? O sea, ¿qué puede haber en Las Vegas si no hay lo que hay? Pues así, es más, fíjense, tal era la reputación de la ciudad de Corinto, dice la historia, que se acuñó un verbo que era corintizar. O sea, ya te estás corintizando, o sea, te estás depravando. Entonces, esa era la fama que tenían la gente que vivía de manera disoluta, viciosa, impúdica, vivían en un desorden total. Entonces Pablo, en su segundo viaje misionero, él llega a Corinto y empieza a predicar el evangelio. Un buen número de gente corintia se convirtieron a Cristo. Sin embargo, se empezaron a presentar problemas entre ellos, porque algunos, un buen número de corintios convertidos a Cristo, pretendían ser cristianos o decían que eran cristianos, pero querían seguir viviendo como paganos. Entonces Pablo dice: no, discúlpenme, de eso no se trata el cristianismo. Sus religiones sí se los permiten, ¿verdad? Pero el cristianismo no. Dios es un Dios santo. Entonces él, en el texto que leímos, 2 de Corintios 11, 28, él habla de que él estaba muy preocupado por las iglesias. ¿Pero en qué sentido? Bueno, estaba profundamente preocupado para que caminaran en el orden de Dios, que no agarraran sus cosas o sus ondas, como decimos, sino que se alinearan al orden de Dios. Bueno, esa misma preocupación que el apóstol Pablo tenía,
debemos de tener los pastores de hoy, en todas las iglesias alrededor del mundo, porque es nuestra responsabilidad como pastores mantener el orden de Dios en las iglesias que el Señor nos ha encomendado que pastoreemos, y esa es nuestra preocupación. No hay ninguna otra intención. Cuando se enseña, a veces son enseñanzas fuertes, digo fuertes entre comillas, ¿verdad? Porque pues es la palabra de Dios, pero a veces a algunos les suenan muy fuertes y dicen, ay, no, está muy exagerado esto. Pero no es exageración, es el cuidado de Dios, es la preocupación de Dios. Ahora, sin duda que la iglesia más desordenada del Nuevo Testamento era la iglesia de los Corintios, sin duda. Hacían de todo, cometían toda clase de infracciones, vivían de una manera tan desordenada que le llegan los reportes a Pablo y él escribe una carta, que es la primera, para meterlos en el orden, como diciéndoles, ¿saben qué, hermanos corintios? Momentito, el cristianismo es algo muy diferente a lo que ustedes vivían en su religión. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:10, vean aquí al apóstol Pablo diciéndoles, os ruego pues, hermanos, yo puse comillas en la palabra hermanos, como diciéndoles, no se les olvide que somos hermanos en Cristo, por lo que les iba a decir a continuación. Les ruego, hermanos, o sea, somos hijos de un mismo Padre, ¿sí o no? Todos, ¿sí? Os ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, pone al autor de la vida y de la fe, pone por enfrente a aquel en quien subsisten todas las cosas y por quien el universo fue hecho, y lo pone por enfrente, dice, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os ruego que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, ¿qué significa que habléis todos una misma cosa? ¿Qué significa que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer? Significa, en este contexto, que para evitar divisiones y que todos hablemos la misma cosa, significa que no debemos exaltar a ningún hombre, sino solo a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Significa que seguimos a Cristo, en sentido estricto seguimos a Cristo, por eso somos cristianos. Y que en realidad no seguimos a hombres mortales, Dios puso algunos para que nos dirigieran, siempre y cuando ellos también caminen en la línea del orden. Porque si no andan en orden, nadie es digno de que le sigan. Pero en sentido estricto, seguimos a Jesús. Ahora bien, el darle más importancia a los hombres, gloria al hombre, y seguir a hombres, esto provoca divisiones y contiendas. Veámoslo en el siguiente versículo, en el 11, 1 Corintios 1:11. Lo voy a leer en la versión Biblia al Día. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre vosotros. Quiero hacer una anotación importante aquí. Dice, algunos de la familia de Cloé me han informado que entre ustedes hay rivalidades. Escuchen bien, hay que saber distinguir cuando es un chisme de lo que es una información que Pablo en este caso tenía que saber porque había un desorden en la iglesia. El chisme lleva el propósito de divulgar con malicia los errores de alguien, calumniarlo, hablar mal nada más por hablar, decir cosas que le pasaron con mala intención. Eso es un chisme. Y los de la familia de Cloé le informaron a Pablo, no es un chisme. Necesitamos, hermanos, saber discernir y entender lo que es un chisme, porque a veces hay cosas que suceden dentro de la iglesia, hablando casa de oración,
que algunos vienen y nos informan y los tachan de chismosos. No es chisme cuando se trata de poner orden. ¿Lo alcanzan a comprender? Claro, el aludido o el infractor dice que es un chisme y ya fuiste y chismeaste. Pero si ustedes notan bien, Pablo no dijo, no me estés chismeando a mí. No, recibió la información, porque la iglesia en Corinto, los hermanos estaban muy desordenados, se estaban peleando entre sí. Dice, me han informado que hay rivalidades entre vosotros, versículo 12. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo sigo a Apolos. Otros dicen, yo a Cefas o Pedro. Y otros, yo a Cristo. Dice el 13, ¿cómo? Dice, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo, él es el que está hablando, ¿acaso Pablo fue crucificado por vosotros? La respuesta es no. ¿O en qué nombre fuisteis bautizados? ¿En el nombre de Pablo? No, es la respuesta. Lo mismo sucede el día de hoy. Tiene una razón todo esto, la inmadurez, como lo vamos a ver a continuación. Pero esto mismo sucede el día de hoy. Yo sigo a Calvino, dicen otros, y como él no hay otro. Pero otros dicen, no, yo sigo a Jacobo Arminio, como él no hay otro. No, yo sigo a Martín Lutero, dicen otros. Y así empiezan a discutir, pero yo sigo a fulano, yo sigo a Armando Alducin. Y los peores, yo sigo a Chuy Olivares. ¿Saben? Cuando alguien hace ese tipo de aseveraciones, lo único que está proyectando, ¿saben qué es? Inmadurez espiritual. Eso, mis queridos hermanos, provoca contiendas, porque hay pleitos. No, a mí Apolos, a mí me gusta el fuego, porque dice la Biblia que era un predicador de mucho fuego, muy apasionado en su predicación. Y Pablo no, Pablo era bien tranquilo, hablaba muy pausado. Él mismo lo dice en la carta a los Corintios, dice, no, bueno, mi presencia pues no es tan impactante porque se cree que era bajito y delgadito. Dice, y mi hablar pues no es tan elocuente así como, o fogoso como Apolos. Entonces algunos decían, no, Apolos Pablo me duerme cuando yo lo escucho, me duerme. No, a mí me gusta el poder. Y otros, no, pero Pablo te explica bien y te hace entender. Y el otro con tanto grito, pues yo a veces no le entiendo nada. Y se peleaban y tenían sus favoritos. Eso se ve mucho en las redes sociales. Se da uno más cuenta porque pues como son abiertas al público, todo el mundo peleándose, hermanos. Que yo sigo a fulano, que yo sigo a sultano, que no sé qué. Este desorden, aparte de causar contiendas, pleitos, divisiones, disensiones, ha sido tropiezo para muchos cristianos nuevos, los que están iniciando su caminar con el Señor, porque ven que se pelean, que discuten, que se calumnian, que se agreden del uno al otro y vienen a ser tropezadero. Y esto Jesús dijo acerca de los que hacen tropezar a los jóvenes o a los nuevos en Cristo, dice, más le vale que se atara una piedra de molino que pesaba más de 500 kilos y se tire al mar, que hacer tropezar uno de estos mis pequeños. Así es que, mis queridos hermanos, orden. Deja las redes sociales o deja de discutir o de pelear en las redes sociales. No digas quién predica mejor que nadie, porque todos tienen su don, todos tienen su gracia. Y si lo sigues haciendo, lo único que están mostrando es como los corintios, un desorden, producto de tu inmadurez. Así es que hay que madurar y meterse al orden. ¿Cuántos dicen amén? Somos de Cristo, esa es la razón. Pablo está diciendo, miren hermanos, somos de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? A ver, ¿qué parte del cuerpo es mejor? A ver, ¿alguien me puede decir? Si alguien dice, no, pues la mano. Bueno, ¿y dónde dejas el pie? No, pues lo más importante del cuerpo es la boca. Sí, pero ¿y dónde dejas el cerebro? ¿Qué parte de mi cuerpo, de tu cuerpo es más importante? Todos los miembros del cuerpo son importantes. De igual manera, todos los que ministran, sirven a Dios, son importantes y cada uno tiene una función. Así es que, mis queridos hermanos, pongan en orden sus pensamientos, pongan en orden sus definiciones
para evitar estas cosas. Evitemos pleitos entre nosotros. Y si alguien te agrede, no respondas. Responde, pero como Jesús enseñó, orando por el que os ultraja y el que os calumnia. Así enseñó Él, ¿sí o no? Esa es la respuesta. No poniéndose a contender, porque la gloria solamente es para Él, para ningún hombre. ¿Cuántos dicen así debe ser? Entonces, esta actitud, lo repito, es evidencia de inmadurez. Esta actitud inmadura provocaba que los corintios pues generaran desorden dentro de la iglesia, porque se peleaban. Y uno lo vemos aquí. A veces llaman y preguntan, ¿quién va a predicar el domingo? Y la secretaria no sabe. Entonces, no, pues es que esa información yo no la tengo. No, dígame, ¿va a predicar fulano? Pues creo que sí, entonces sí voy. Y si predica sultán, no, entonces no voy. ¿Qué es eso? O sea, ese es un desorden, ¿sí o no? Ustedes saben que dejamos de transmitir aquí en Guadalajara las reuniones en vivo, porque se estaba provocando, el desorden de algunos en su mente los estaba llevando a más desorden. Dicen, no, pues me quedo en mi casa comiendo mis chilaquiles, mi huevito y mi cafecito ahí en la cama, y todos ahí viendo el servicio. No, ¿cómo? La Biblia dice no dejando de congregarse. ¿Sí o no? Dejarse de congregar, como algunos tienen por costumbre, es un desorden. Pablo tuvo que reprenderlos, tuvo que llamarles la atención, pero no fue muy blandito, que digamos. Los reprendió duramente porque era necesario para que entraran en el orden. Vamos a 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. Voy a leerlo en la versión Biblia al día. Siguen el mismo tema de las divisiones y de los grupos que formaban, las preferencias, etcétera. Y dice, yo hermanos, vuelve a llamarles hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales. O sea, el espiritual es alguien que tiene bien ordenados sus pensamientos, sus conductas son propias, hay prudencia. Esa es la espiritualidad. Ser espiritual no es hablar en lenguas. Ese es un don, porque ellos hablaban en lenguas y eran bien desordenados. Dice, yo no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros. Aquí lo define más claro en esta versión. Como a gente inmadura, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, os di leche, porque no podíais asimilar alimento sólido, ni podéis todavía. Y algunos sin duda que se estaban ofendiendo. No, nos está llamando niños, ¿cómo? Si yo ya hasta bigote tengo. Pero puede haber hombres de 40 años con una mente muy infantil, ¿no es cierto? Con conductas muy desordenadas porque su mente está desordenada. Eso no es difícil entenderlo. Pero aún así, sin duda que algunos se ofendían, como a veces les pasa con usted. El otro día un hermano me dijo, no, yo sí me agüité, dice. Me sentí ofendido, pero después agarré la onda. Ando desordenado, dice. Bueno, mira, yo le dije, mira, el problema no es que andes desordenado en sí. El problema es que sepas que andas desordenado y no hagas nada. Ese sí es problema. Porque todos cometemos errores, ¿sí o no? Ese no es el problema. El problema es cómo vamos a enfrentar el error o la mala conducta, si la vamos a remediar, si vamos a madurar, si vamos a crecer. Ahí está el problema, cómo lo enfrentamos. Porque errores todos cometemos. Sigo leyendo. Versículo 3, pues aún sois inmaduros. Versículo 3, pues aún sois inmaduros, les dice. Mientras haya entre vosotros celos y contiendas, ¿no seréis inmaduros? La respuesta es, pues sí. Yo imagino que poco a poco, mientras les leían la carta, iban agachando la cabeza y se miraban los unos, ya ves, te dije, están hablando de ti. ¿Acaso, dice Pablo, no os estáis comportando según
criterios meramente humanos. ¿Qué es un criterio? Una forma de pensar. En otras palabras, ustedes se están comportando como piensan. Porque había un montón de filósofos en Grecia y uno decía, no, Platón es el papá de todo. No, ¿cómo que es el papá de todos los filósofos? Aristóteles es el papá de todos. No, pero ese quién sabe qué. No, pero es que tu Platón esto. No, pues que Solón esto. No, pues que, en fin, tantos filósofos que había en ese tiempo. Y así vivían con sus facciones, con sus preferidos. Dice, no, en la iglesia no es así, dice Pablo. Dice el versículo 4, cuando uno afirma o dice, yo sigo a Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no es porque estáis actuando con criterios humanos o con ideas ajenas al pensamiento de Cristo? Entonces hay que renovar la mente al respecto, ¿no? Porque esta condición de ellos provocaba desorden en la congregación de Corinto. Dice en el versículo 5, después de todo, dice Pablo, empieza a poner en orden las cosas. A ver, ¿qué es Apolos? En otra versión dice, ¿quién es Apolos? Y los que seguían a Apolos dicen, no, ese es el mejor. Y luego dice, ¿y qué es Pablo? Porque los comparaban. ¿Qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores, por medio de los cuales vosotros llegasteis a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Dios le dio a Apolos ese don, esa gracia para comunicar el evangelio como lo hace. A mí me dio mi gracia. ¿Cuál es la manera ordenada de pensar? No despreciar a ninguno. Así es que ordénense algunos, porque a veces no me toca predicar, aunque estoy aquí y ¿va a predicar? Me llegan y no. Porque si le digo que no, ¿qué? ¿Se va? ¿O qué va a hacer? Nomás está proyectando. Como alguien que está en desorden y que no le está agradando a Dios. No. Sí, ¿quiénes son? Solamente somos. Dios nos usó, Dios nos dio una gracia que no nos pertenece a nosotros. Él nos la dio para servir al cuerpo de Cristo. Pero ni Apolos es mejor que yo, ni yo soy mejor que él, o Pedro es mejor que ninguno. No, así no es. Volviendo otra vez, ¿qué parte del cuerpo es más importante? Todas las partes de un cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo es más importante? Todas son importantes. ¿Cuántos dicen amén? Se ve que están entendiendo, me gusta eso, porque no hay nadie durmiéndose. Fíjate lo que dice el versículo 6. Refiriéndose a que cada uno Dios le dio una tarea y una función en el cuerpo. Dice, yo sembré. Él había pues iniciado la iglesia en Corinto. Él fundó la iglesia en Corinto. Dice, yo sembré la palabra. Y lo dice, Apolos regó. O sea, con la palabra abundó en el fundamento que Pablo había puesto. Él llegó y edificó las vidas. Dice, pero Dios ha dado el crecimiento. Entonces, ¿para quién es la gloria? ¿Para Apolos? ¿Para Pablo? ¿Para Cefas? ¿Para Chuy Olivares? Menos. Yo les he comentado cómo he estado en algunos eventos de ministros o lugares donde hacen, ya casi no, tengo años ya no asistiendo a ese tipo de eventos, pero cuando te presentan como si fueras, como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto. No, de veras exageran en la presentación de los predicadores. El problema es que algunos, si no tienen bien definido y en orden sus pensamientos, se la creen.
Cuando a veces me tocó estar en eventos así que hablan, no, pues el fundador de casa de oración. Yo digo, ahorita pongo las cosas en orden. Y digo, ¿saben qué, hermanos? A mí me tocó iniciarla, pero hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Yo no hice todo. ¿Entienden eso? Y todo, sí. Y el que me presentó, pues ahí queda medio avergonzado. Y algunos dicen, oye, así como que lo avergonzaste, era necesario para que se ordene y no ande dándole ínfulas a nadie. ¿Ustedes comprenden esto? Porque la gloria es para Cristo, ¿sí o no? Le digo, no, mira, ahorita mismo una vez les dije, ahorita mismo me estoy acordando hasta de los que barren. Yo no barro, no me toca eso. Al principio sí, por razones obvias hacía de todo, pero ahora ya no. Y luego están un montón de maestros de niños, un montón de que sirven aquí, acá. No, hermanos, yo no hice, no solamente una parte, lo que dice Pablo, yo sembré, Apolos regó, aunque algunos la regan también, ¿no? Pero el crecimiento, dice, Dios es el que lo da. Entonces Pablo tenía muy en orden sus pensamientos. Versículo 7, así que no cuenta ni el que siembra ni el que ciega, no cuenta. O sea, a fin de cuentas, ¿para quién es la gloria? En la Reina Valera dice, ni Pablo ni Apolos somos nada, porque sin él, ¿qué somos? A ver, sin la gracia de Dios, ¿qué somos? Si no nos hubiera salvado, si no hubiera muerto Cristo en la cruz, ¿dónde estaríamos? Entonces, ¿cuál mérito? ¿Cuál gloria? Ninguna. Solamente para el Señor. Den un aplauso a Él. Fíjense que el no madurar, el no ordenar sus pensamientos, les hacía actuar de manera equivocada a los corintios. Enseguida vamos a ver un caso muy penoso que sucedió en la congregación de Corinto. Muy vergonzoso, diría yo. Vamos al capítulo 5 de 1 Corintios, versículo 1. Seguimos en la versión Biblia al día. Fíjense lo que pasó. Lo vamos a analizar. Dice Pablo, aquí ya empieza su exhortación más fuerte todavía, para meterlos en orden. Dice lo siguiente: es ya del dominio público, ya todo el mundo se enteró, hasta los no cristianos, que hay entre vosotros, dentro de la iglesia, un caso de inmoralidad sexual, así lo traduce aquí. En realidad fue un incesto. Y Pablo aquí lo explica. Dice, hay un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. O sea, aún entre los paganos, a pesar de la corrupción en la que vivían de inmoralidad, medio se sonrojaban con un pecado como el que había sucedido dentro de la iglesia. ¿Qué había sucedido? A saber, dice, que uno de vosotros, de los que asisten a la iglesia en Corinto, tiene por mujer a la esposa de su padre. O una mejor traducción que traen otras versiones es su madrastra. Es decir, que se entiende que había muerto su madre de este joven, se entiende que es joven, y que su papá de este joven se volvió a casar. Pues no le baja la esposa a su papá. Hágame usted el santísimo favor. Pues era un pecado a todas luces vergonzoso. Dice, aún los paganos se sonrojan, dice una versión. Cometieron incesto. Pero mira el versículo 2 y comienza la exhortación o el regaño, como usted le quiera llamar. Se lo dejo a su definición. Y de esto, les dice, os sentís orgullosos. A ver. Bueno, déjeme explicar algo, porque parece como que, pues, ¿quién se va a sentir orgulloso de eso? Pero el contexto nos da la respuesta por qué les dice. Ustedes hasta se sienten orgullosos de que esto esté sucediendo. Y luego les hace una pregunta cuya respuesta es obvia. Y empieza a meter el orden. Y dice, ¿no deberíais
más bien haber lamentado lo sucedido. Si ustedes notan, ahí en el texto, el verbo lamentarse está entre comillas. En el griego, lamentarse significa hacer duelo, llorar profundamente, amargamente por la muerte de un ser querido. ¿A alguno se le ha muerto un ser querido? Duele mucho, ¿no es cierto? Y lloras y sientes, tienes sentimientos de tristeza, de que a lo mejor pudiste hacer algo más. O sea, es terrible eso. Cuando Pablo les dice, en lugar de sentirse orgullosos, ustedes deberían de haber llorado como lloran cuando se les muere su papá o su mamá o un hijo. Entonces, acuérdense que esto se leyó en la asamblea de Corinto. Entonces, así como que empezaron a reaccionar. Caray, a ver. Y Pablo no se queda allí. Y dice, y haber expulsado de entre vosotros al que hizo tal cosa, ahí ya suena más fuerte, ¿no? Deberían de haberlo echado de la congregación al que hizo esa cosa tan penosa y vergonzosa. Y aquí es donde los que tienen sus pensamientos y su doctrina, hay un bebé por allí, si lo atienden, es por orden, ¿verdad que sí, hermanos? Es por orden, para no distraer. Hay una versión que dice, usted la ve en su pantalla, en el del versículo 2, 1 y 2 dice, ustedes, y no le dais ninguna importancia al hecho de haber cometido incesto, no le dan importancia. Y hasta presumís de tolerantes. Ahí se explica más por qué Pablo les dice, y hasta se sienten orgullosos. Aquí es más claro la traducción. Y hasta presumen de tolerantes. No, aquí sí amamos a la gente. ¿Quién no falla? Dice, no, están desacomodando las cosas. Las están poniendo mal. Y ahí es donde los que tienen su enseñanza o su doctrina o sus pensamientos desordenados no captan el verdadero sentido de las cosas, porque las tienen todas desordenadas, ¿sí? Entonces, si se expulsa a alguien de la congregación, es una responsabilidad de los pastores, que se entiende que previamente investigan el caso. Pero el que no tiene bien ordenados sus pensamientos, empieza a decir, ¡ay! No hay amor en esta congregación. Es que el poner disciplina y orden es parte del amor, ¿sí o no? Porque Dios al que ama, ¿qué? Ahí está. Entonces, no, ya me voy, porque cuando yo falle me van a correr. Me van a poner una camiseta del América y me van a mandar y todos se van a burlar de mí porque no doy una. No, más bien debería ser del Atlas. No, dice, ustedes presumen de tolerantes. No, pues aquí puedes estar entre nosotros. Porque pues Él murió por todos nuestros pecados y Él es bueno y paciente. Sí, es paciente, pero escúchenme, están muy equivocados los que toleran de esa manera. Porque si algo aborrece el Señor, es el pecado. Tanto lo aborrece que tuvo que enviar a la muerte a lo que más amaba, que era su hijo. Entonces, ¿cómo conciliar que no pasa nada? Puedes seguir aquí como si nada hubiera pasado con lo que dice la Escritura, que Dios aborrece el pecado y que envió a su hijo para sacarnos del pecado. ¿Verdad que no concilia? ¿Por qué? Porque los pensamientos están desordenados, la doctrina está desordenada. Dice en esta versión, en lugar de lamentarlo y tomar medidas, ahí está bien, más claro, y tomar medidas, como es vuestro deber. Ya había líderes en Corinto y no hicieron nada. Deberían de haber tomado medidas, como es vuestro deber,
para que no sea admitido entre vosotros el que ha cometido tales desmanes. Ahora sea paciente porque sé que hay preguntas ahí en su mente. Se van a ir contestando, yo lo sé. Mire, cuando un pastor o pastores de una congregación o de un grupo de iglesias no ponen orden en la iglesia, lo cual es su deber, entonces Jesús mismo viene a poner orden en su iglesia. Vamos a ver un caso. Apocalipsis capítulo 2. ¿Ha leído el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, donde es un mensaje a las 7 iglesias? Las 7 iglesias representan todo lo que puede suceder. En la iglesia de Cristo, pero también habla cómo poner remedio a eso. Ahora, si leemos Apocalipsis 2:18, nos vamos a dar cuenta de que el pastor de esa iglesia no estaba haciendo su tarea, no estaba cumpliendo su deber, y los demás líderes que estaban con él tampoco hicieron nada, como sucedió en Corinto. Entonces, al no hacer nada, Jesús tuvo que venir directamente a poner orden en su iglesia, porque es de él, no es de nosotros. Vamos a leer 2:18. Y escribe al ángel, le dice el Señor al apóstol Juan, que le está dando esta revelación, ustedes lo saben. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ok, ángel. Ángel significa mensajero. No que hubiera un ángel con su arpita y como los pintan, pastoreando una iglesia. No. Sino se refiere al pastor en el sentido del significado de la palabra ángel, mensajero. O sea, el pastor es mensajero por excelencia. ¿Lo entendieron? Ok, entonces es al pastor, pero es una manera retórica de referirse al pastor. Escríbele al ángel de la iglesia en Tiatira. Escríbele esto: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, que significa que te mira directo a los ojos y te derrites, te desnuda con la mirada y discierne todo pensamiento e intención del corazón, y ante él nada podemos esconder. Como los niños cuando son culpables. A ver, ven, a ver, mírame a los ojos, le dice el papá o la mamá. A ver, ¿tú hiciste eso? Y el niño, no. Igual, porque no pueden sostener la mirada. Entonces dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. El bronce en la Biblia es sinónimo de juicio. Voy a poner en orden todo, pero va a haber juicio. En ocasiones así pasa.
es su iglesia, hermanos. Ustedes tienen su casa, ¿no? Su hogar. ¿Permitirían que entrara ahí cualquier persona? A ver, contéstenme, le estoy preguntando. Oiga, ¿usted qué hace aquí? No, pues pues es que, pues yo vivo enfrente, pero pues a veces veo que usted tiene un mueble muy cómodo y pues aquí me vine. Ah, bueno, hay que decir al cabo, mire, el amor entre seres humanos y luego inyectándose droga y todo. Usted no me diga que usted va a permitir. ¿Usted permite que las cucarachas anden ahí en su casa? ¿Las ratas en su casa? Si anda un mosquito y dice, ay, órale. Usted pone orden. Usted le pone orden a sus hijos. No, mira, aquí no vas a llegar después de las 11 de la noche. No, pero aquí no vas a llegar. Se cierra tales horas. Pues es obvio. Entonces, en la iglesia, el Señor, como es un Dios de orden, ama el orden. Pero cuando los encargados de poner orden no hacen su tarea, el Señor viene. Sigamos leyendo. Versículo 19. Escríbele y dile, yo conozco tus obras. O sea, sé lo que haces. Pero luego menciona cosas buenas. Fíjense qué interesante. Dice, yo conozco tus obras, conozco tu amor. El amor con la que haces las cosas. El amor entre los hermanos. Todo eso estaba bien. No hay reproche alguno. Y también conozco tu fe. O sea, tu confianza en mí. Eso está bien. Eso no es lo que le está reprochando. Le está reconociendo las cosas buenas. Y también conozco tu servicio, dice. Y tu paciencia. La paciencia es un fruto que la persona da, ¿no es cierto? Eres muy paciente. Todo eso está bien. Y también conozco que tus obras últimas o postreras son más que las primeras. Wow, o sea, tenían un buen nivel, ¿sí o no? Pero mira el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ay, esa frase a mí me hace temblar de temor. A ver, imaginémonos esta escena. Ahí está el pastor Chuy en su cuarto o donde ora, y el Señor empieza a decir, oye, hiciste un buen evento de pastores y les enseñaron bien, y empieza a decir, no, y fueron buenos anfitriones y todo. Ay, gracias, Señora. Imagínate que de pronto con los ojos de llama, como de fuego, me mira y yo lo veo. Todo eso es espiritual, ustedes entienden, ¿no? Y me dice, pero tengo algunas pocas cosas contra ti. Híjole, no, yo me derretía. ¿Te imaginas que el Señor llegara contigo? No, mira, te sometes a tu marido. Entonces, todo eso está bien, eso lo debemos hacer. Pero hay otras cosas que están en desorden. Tengo unas cosas contra ti, le dice. ¿Qué era lo que tenía en contra? Que toleras, ahí está. Que toleras, tolerar en el griego significa permitir, consentir. O sea, permites, consientes. Que esa mujer Jezabel, aquí esa mujer Jezabel no es literal, no era la Jezabel que se conoce porque ella existió unos siglos atrás, sino es la actitud que ella tenía, que era agresiva, era desordenada, era una asesina, sus pensamientos eran de avaricia, era inmoral, estaba desquiciada esa señora, su comportamiento era terrible y era la esposa de un rey de Israel. Entonces, esto es en sentido metafórico, porque todos conocían la función de Jezabel. Y entonces le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que se hace pasar como enviada mía, refiriéndose a algunos de la congregación en Tiatira, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Esta fornicación es literal, O sea, no pasa nada, como el ejemplo que les puse en una ocasión, de una parejita que asiste al instituto bíblico. Ellos no son de casa de oración, vienen de otra congregación, ellos lideraban allí o lideran allí, y un día pues ellos
fueron con su pastor, su líder, y le dijeron: oiga, pastor, pues fíjese que pues queremos confesar algo, nos sentimos desagusto. Pues a ver qué es. Es que mi novia y yo tenemos relaciones sexuales. O sea, es ese pecado de fornicación. ¿Van conmigo? Entonces dice que le respondió este líder, este pastor, le dijo: a ver, ¿cuál es el problema? ¿Se aman? Bueno, sí, nos amamos mucho y pues pensamos que, entonces, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema, porque el amor cubre multitud de pecados. Ese es el Jezabel de aquí, ¿entienden? Que permite, que tolera. Y hoy es el distintivo. Se tolera de todo, hermanos. Hoy se ha vuelto, ya no sabe uno, cuando entra a algún tipo de llamadas iglesias, si estás entrando a un antro, a una cantina, a un cabaret, al auditorio Telmex, ya no sabes. Y luego cuando ves al pastor predicando con unas camisetitas así, con todo el pelo en pecho, y hablando, no, que Dios es amor, no significa que el andar como yo ando es lo que Dios acepta. Pero hermanos, una mente ordenada se da cuenta acerca de la propiedad en la que como uno debe de comportarse, ¿sí o no? Si tú vas a jugar fútbol, ¿qué te pones encima? Yo no, imagínate que entro a la cancha de fútbol así vestido. Oye, no, usted será muy goleador, pero ¿qué onda? No, pues es que, pues ¿qué tiene? Ustedes deben de tolerarlo. Hermano, ni siquiera en los equipos tolerarían que alguien se pusiera otro tipo de indumentaria, ¿sí o no? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, el Señor los vistió de manera impecable. Tenía mucho significado su vestidura. No puedo meterme en eso. Pero hermanos, de eso a subirse con chanclas, con short, con todos los pelos así. Yo pienso, creo no estar exagerando. Creo que tengo en ese sentido los pensamientos en orden y el decoro es muy importante, ¿sí o no? Hermanos, la educación no está peleada y el sentido común. Entonces, bueno, eso es lo menos. Lo peor es lo que se toleraba. Dice: seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hasta la idolatría la permitía el pastor de Tiatira. Háganme ustedes el favor. Todo en el nombre del amor, que Dios es amor, o quién sabe qué pretextos pondría. Versículo 21. Fíjate, Jesús mismo interviniendo, porque el pastor no hizo su tarea. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, a todos esos les he dado tiempo. Y aquí habla de la paciencia del Señor. ¿Cuántos le dan gracias? Que por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Y Él no quiere que ninguno perezca y es paciente para con todos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo te ha dado el Señor para que te arrepientas? Y sigues. Bueno, probablemente se han enterado de algunas disciplinas que hemos ejecutado, porque es nuestro deber. El problema con esto es que uno es el que aparece como el malo, como el feo. Y esto siempre lo notamos quienes dicen o no lo entienden, pues que son inmaduros, que tienen desorden en sus conceptos, en su mente, y no lo alcanzan a comprender. Pero ¿cómo? Bueno, sigamos leyendo. He aquí le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Escúchenme bien, Dios te da el tiempo para que ¿qué? Te arrepientas. ¿Qué es arrepentirse? Darle la espalda al pecado. Si tú ibas en dirección en pos del pecado, le das la espalda y ahora vas en pos de Dios. Arrepentimiento significa voltearse para tomar una dirección contraria a la que llevabas. Como el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo:
Ay, iré a la casa de mi... Y empezó a ordenar todo. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Empezó a ordenar sus caminos porque se arrepintió. Pero dice aquí que no querían arrepentirse. Eso subráyelo ahí: no quería arrepentirse, porque al rato lo vamos a mencionar. Ok, versículo 22. Como no se quería arrepentir, porque el arrepentimiento detiene todo lo que viene de malo, o de disciplina, o lo que sea. Pero si no se arrepiente, continúa el Señor en su tarea de Dios al que ama, disciplina. Y aquí estaba avergonzando al pastor de Tiatira, que no hizo su tarea. Y le dice: he aquí, dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, todos los que andan con estas conductas y pensamientos, voy a tratar directamente con ellos si no se arrepienten. Si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. ¿Qué tienen que ver tus pequeñines? A ver, ellos son inocentes. Sin embargo, así como el pecado de Adán nos afectó, así nuestros pecados y rebeliones afectan a los que nos rodean, sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, hasta tus vecinos. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias, ¿cuántas iglesias? Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente. O sea, que yo conozco todo lo que estás pensando, que yo soy el que escudriña, investigo y sé todo lo que hay en tu corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Empezando por el pastor. Híjole, a mí esto me pone a temblar. Si hay algo desagradable, entre comillas, que a un pastor, bueno, como a mí y a los pastores aquí no nos gusta, es la disciplina, porque sabemos que duele, pero es necesaria, hermanos. Necesitan entenderlo, así como tú necesitas disciplinar a tus hijos, ¿sí o no? Pues que yo nunca les doy. Bueno, pero ok, está bien, ese no es el tema. Pero sí le dice: pero no te voy a dar domingo. Y luego ahí está el domingo. Ay, sostenten la disciplina. Un día un niño le dijo a su papá: ay, me duele mucho. Ese es el propósito, que te duela, para que reacciones. Ahora, dice la Biblia que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, porque crecerá todo desordenado. Si un pastor o pastores detienen disciplina o la toleran, están aborreciendo lo que Jesús ama, que son a ustedes.
¿Saben cómo me imagino que se pusieron los corintios cuando les estaban leyendo la carta? Así como están ustedes. Están, pero así. Bueno, los mensajes no siempre son en este tono, hay de todo, ¿no? Pero es necesario que se metiera el orden allí en Corinto. Ahora vamos a seguir con Pablo. Acuérdense que les está diciendo que debían de expulsarlo, debían de entregarlo a Satanás, vamos a leer esta parte, 1 Corintios 5:3, en la versión al día. Dice Pablo, continuó con el tema del incestuoso. Dice Pablo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre vosotros, no estoy ahí en Corinto, sí estoy presente en espíritu. O sea, no que está un espíritu ahí, entiéndalo, por favor. O sea, se entiende, es como yo puedo decir, bueno, ahorita no tengo a mi primo aquí, que un asunto que pasó, pero como si él estuviera aquí, porque yo sé lo que pienso, estamos unidos en un mismo pensamiento. Esa es la idea aquí. Dice, sí estoy presente en espíritu. Ahora, fíjate la frase que viene a continuación. Y ya he juzgado a la persona esta como si estuviera presente, ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Y ahí es donde algunos, porque les falta la doctrina, enseñanza, poner en orden los conceptos, etcétera, etcétera, dicen, no, a ver, ¿cómo Pablo juzgando al que cometió ese pecado? La Biblia dice, no juzguéis para que no seamos juzgados. ¿Sí o no dijo Jesús eso? Pero otra vez no lo saben acomodar en su lugar. Sí dijo Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que mides, te serás medido. ¿Por qué le dices a tu vecino, saca la paja de tu ojo cuando tú tienes una viga en tu ojo? Hipócrita, dice Jesús, saca primero la viga de tu ojo para que después puedas sacar la astilla del ojo de tu hermano, del semejante. ¿Qué quiso enseñar Jesús? Se los voy a ilustrar. Si alguien ve que comete un pecado, una persona, tú ves que otro cristiano comete un pecado, por ejemplo, que mintió, y tú sabes que mintió, pero tú le has hecho unas mentirotas a tu esposa, pero de este tamaño. Entonces tú te hierve la sangre. Ay, le mintió su esposa, pero tú estás peor. Entonces vas y le dices, oye, no, ¿por qué le mientes a tu esposa? Eso es lo que Jesús reprochó. No juzgues para que no seas juzgado. A eso se refería. No seas hipócrita, tú estás haciendo lo mismo. Primero saca la viga de tu ojo y después podrás ver para sacarle la viga o la espiga del ojo de tu vecino. ¿Entendieron o no? Entonces, ¿está prohibiendo Jesús juzgar? No, está diciendo cómo juzgar. Nos está enseñando cómo juzgar. Ahora, juzgar tiene el sentido no de condenación. Ese juicio solamente Dios lo puede hacer. Y ahí es donde caemos continuamente y juzgamos mal, y eso es lo que se nos prohíbe también. No, este va derechito al infierno, a lo mejor tú vas más. Eso es lo que el Señor prohíbe juzgar, porque después les dice, no juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, que es lo que está haciendo Pablo aquí. Tomó todos los elementos, las pruebas. No estaba él, pero gente de testimonio, oye, mira, pasó esto, Pablo, hizo esto, a ver, se arrepintió, no quiso arrepentirse. Por eso Pablo dice, yo no estoy allí con ustedes, pero estoy en espíritu, pero ya juzgué al que cometió tal pecado. O sea, ya tengo un veredicto. ¿Cuál era el veredicto? Expúlsenlo de la iglesia. Puesto que ustedes no meten orden, se sienten orgullosos, tolerantes,
Yo me veo en la necesidad de meter orden en la iglesia de Corinto. Entonces les da la dirección. Vuelvo a leer el versículo 3. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre vosotros, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando os reunís o se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, y yo os acompañe en espíritu, versículo 5, entregad a este hombre a Satanás. Wow. Para destrucción, fíjense esta versión, de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Una versión dice de este versículo, en el versículo 5, entreguen a Satanás al que así ha actuado. Ahora, ¿por qué? Porque no se había arrepentido, que fue lo mismo que Jesús dijo. Si no, le he dado tiempo y no se han arrepentido, no quiere arrepentirse, por tanto, ahí va el juicio. Porque cuando un cristiano comete un pecado y se arrepiente, no se llega a esto. El arrepentimiento detiene el curso de las cosas, porque te volviste de ese pecado y te arrepentiste y dejaste de cometerlo. ¿Están captando, cristianos? Muy bien. Dice esta versión: entreguen a Satanás al que así ha actuado hasta que sea eliminada de su cuerpo la concupiscencia. Miren, esto es muy interesante, esta traducción, porque concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? La definición es la siguiente: pasiones desordenadas, instintos que se desordenan, que entran en desorden, que se te desbordan. Se los voy a ilustrar con un ejemplo que un día yo les puse, de un joven que al final de una reunión se subió y me hace una pregunta. Se veía así como muy intelectual y sus lentes pues así, se ve su barbita así, de esos, con ese aspecto, ¿no? Así de muy intelectual. Oye, pastor, y hablaba así muy educado y muy elocuente. Creo que hasta filosofía estaba estudiando, y dice: pastor, tengo un dilema en mi mente, no puedo entenderlo. A ver, el Señor puso en nosotros el instinto sexual. Respóndame. Yo le dije: sí, Él los puso. Pero Dios se contradice, porque me los puso a mí, como a usted y a cualquiera, y luego nos los reprime. Dios se está contradiciendo. ¿Cómo te los deprime? Sí, porque me prohíbe usarlos. Me prohíbe usar el instinto sexual. Y le dije: no, mira, hay que ordenar las ideas. Dios nos puso el instinto sexual. ¿Están conmigo? Ok. Pero lo estableció con un límite: solamente cuando estás casado. Lo demás es inmoralidad, mal uso de un instinto hermoso que Dios puso en el ser humano, y tú lo estás depravando, lo estás ensuciando, lo estás prostituyendo. Porque en la unión sexual hay una de cosas que suceden que ni se imagina la gente, y Dios lo sabe. Ay, pues dudo que los que vienen aquí lo hagan. Yo le dije: bueno, tienes uno enfrente y hay un montón, ¿o no? No, bueno, entonces empezó a querer como justificarse. Yo le dije: mira, si tú quieres, yo te doy la dirección de una iglesia donde permiten de todo. Ahí te vas a sentir a gusto. Por cierto, si alguno fuma y todavía, para que ya no sienta esa condenación, se sienta a gusto, venga al final, yo le doy la dirección de aquí en Guadalajara. Entiéndase que estoy hablando con sarcasmo, ¿no? Pero en serio. Y yo le doy la dirección de una iglesia aquí, o dos si quiere, que tienen salón de fumador. Ahí nadie les dice nada. No, hasta les ponen bocina y pantalla. Y usted está ahí fumándose sus faros. Pero al final van a chupar faros, ¿eh?
Permítame el juego de palabras, ¿no? No, hermano, pues ¿de qué se trata el asunto? Si nos sacó de todas esas cosas, ¿sí o no? Pues ¿cómo vamos a tolerar? Bueno, hay quien sí lo hace, pero un día llegará el juicio del Señor y no se la van a acabar. Pero sigamos aquí. Entregar a Satanás, ¿qué significa? En términos así sencillos, significa ser excomulgado. ¿Qué significa excomulgado? Sacar de la comunión. Ex es hacia afuera de la comunión. ¿De quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Mire, las mismas cosas de la vida nos ilustran este punto. Usted tiene una canasta con 5 manzanas y una de ellas se pudre. ¿Qué hace usted para para cuidar las manzanas que están buenas? ¿Qué hace? Saca la manzana y la tira. Ahora, eso no es lo que se hace estrictamente con una persona, ahorita lo voy a aclarar. Pero nunca es lo contrario. Nunca tiene una manzana podrida y están 5 buenas, ahí bien rojitas, bien bonitas, y dicen, ay, pues esta está toda ya mal, podrida, la voy a poner con las que están buenas para que se cure. No, ¿verdad que no? ¿Nadie hace eso? Pues tampoco en la iglesia del Señor. El que anda en conductas que desaprueba el Señor y no se arrepiente, ¿por qué? Porque va a contaminar a los demás. Ahora, si los pastores toleran, no, pues olvídese, un contaminadero. ¿A dónde va a ir a parar la iglesia de Cristo? Pues nada más vean a su alrededor, vean el YouTube, cada locura que hace la gente, todo lo que se está permitiendo el día de hoy. Es más, hasta pastores homosexuales están ordenando algunas iglesias y declarados homosexuales. Usted dice, pero ¿cómo? Sí, iglesias luteranas, iglesias anglicanas, iglesias metodistas. Bueno, dije nombres, pero bueno, se está permitiendo ya todo esto. Es un desorden. Pero un día va a venir Cristo por la iglesia que se guardó. ¿Cuántos dicen amén? Que les dijeron exagerado, lo que usted quiera, pero que guardó su palabra y caminaron en orden. Ahora, entregar a Satanás. Primera de Juan 5:19, dice Juan, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Habla del reino de Dios, el reino de la luz. Pero hay un reino de las tinieblas. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿cuál era el veredicto de Pablo? Devolver a este hombre que había sido sacado del reino de Satanás para estar en el reino de la luz y devolverlo al reino de las tinieblas, porque eso es lo que quiere seguir haciendo. Bueno, pues síguelo haciendo, pero aquí no. Ese es el veredicto. Ahora, aquí viene una anotación muy importante, póngame atención, porque sin duda que tenemos que entender que esta disciplina que Pablo estaba aplicando y que así debe de aplicarse, no es una venganza contra el infractor. Tampoco aplicarla es una injusticia, hermanos. Por favor, traten de entenderlo. No. Se analiza el caso con mucho detenimiento, hermanos. El propósito de la disciplina en la Biblia siempre es que el infractor, al verse ya fuera de la comunión, quede expuesto, de la comunión y de la protección del Señor, quede expuesto a todo lo que la gente del mundo está expuesto. Satanás los hace como quieren. Y el propósito es que al ser golpeado, humillado, derribado, despierte y como el hijo pródigo, ya estaba ahí con todos los cerdos. ¿Qué estoy viviendo? Si allá en la casa de mi padre todo tenía, ¿de dónde se me ocurrió salirme? No, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a la casa de mi padre y le diré, arrepentido, ¿se entiende? He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué hizo su padre? ¿Lo recibió o no?
Ahora, ¿por qué lo dejó ir? En primera instancia, porque no estaba arrepentido el muchacho. Y no lo detuvo. No te vayas, hijo. Que no se lo chantajeen ni su hijo, ni su marido, no. Oye, no puedes tener otra, no lo voy a permitir. Pues entonces me voy de la casa. Y usted, ay, no te vayas. Que se vaya. Que se vaya. ¿Cómo va a tolerar usted una cosa así? Muchas mujeres lo toleran. Y el hombre se da vuelo. Y después es una madeja que para desenredarla, no. Quieren que uno en 5 minutos se las... Imposible. Todo por el desorden. Entonces el propósito en la Biblia de la disciplina es esa, hermano. Para que despierten y humillados, golpeados, enfermos, lo que sea. O sea, el trato de Satanás termine al final arrepentido y dominando sus pasiones desordenadas. Dice, mira nada más dónde me metí. Entonces, ¿por qué? Porque el arrepentido comienza a ordenar sus caminos. Otra vez el hijo pródigo empezó a ordenar otra vez sus caminos, ¿sí o no? Para que el día de su muerte sea salvo. El problema con este tipo de pecados es que queda una marca que aunque Dios la perdone y la olvide y la borre de su memoria y de sus registros y todo, queda en las mentes de las personas. La Biblia dice que queda como una marca que no será borrada. ¿Se acuerdan del rey David que se metió con una señora que no era la de él? ¿Se acuerdan? Y después el Señor trató con él y bien duro, hermanos, porque después de ese pecado, el resto de su vida no fue la misma. Y le quedó como esa marca en la frente, porque cuando ya era anciano, ya estaba bien viejito, uno de sus soldados dice, hay que reanimar al rey. ¿Cómo? Le dice otro, tráiganle una doncella, le gustan. Y van y le traen una doncella, de las más hermosas de Israel. Y le dice, métete ahí con el rey y duerme con él, o sea, acuéstate con él. Y entró la muchacha. Y cuando la ve el rey David, que sintió, dice que le dio la espalda. Lo viejo rabo verde se le quitó. Ahora, ¿por qué le dio la espalda? La muchacha salió al otro día, le dijeron, oye, ¿estuviste con el rey? No, me dio la espalda. No, imagínate, cuando la vio, dijo, si yo ya hice esto, yo otra vez ya no. Y se volteó y le dio la espalda. Porque su arrepentimiento había sido genuino y jamás volvió a hacer una cosa así. Pero se quedó en las mentes de algunos. Él estaba justificado con el Señor. Todavía hizo muchas cosas buenas para el reino de Israel. Pero mientras David tardó 1 año en arrepentirse del pecado con Betsabé. 1 año. Hasta que llegó el profeta Natán, ¿se acuerdan? Dios lo mandó, le dijo, oye, fíjate que uno recibió unos visitantes y tenía, pues era un hombre rico, pero dijo, no, miren, vayan y quítenle una ovejita a aquel para darle de comer a este. Entonces el rey dijo, ¿quién hizo eso? O sea, David, el que hizo tal, o sea, le salió el celo genuino porque era una injusticia, pero él había hecho lo mismo. Ahí estaba siendo hipócrita, porque quería darle crán al otro y él le había hecho peor. Este era un animalito y este había quitado la esposa a un hombre. Y Natán le dice, pues eres tú, le dice. Y en ese momento viene el entendimiento y viene el arrepentimiento. ¿Quiere ver cómo se arrepintió David? Lea el Salmo 51. Es un profundísimo arrepentimiento. Y ahí se detuvo. Entonces, hermanos, esto era algo que tenía que hacerse, ¿lo entiende? ¿Por qué? Porque este hombre no se arrepentía. Sin embargo, la disciplina que Pablo estaba aplicando, mire, no era con desprecio, ni con saña, nada que ver.
sino lo hizo con el dolor que se siente como cuando alguien pierde un ser querido. Por eso su preocupación. En la mente de Pablo no estaba deshacerse del infractor como se deshace de la manzana. No, en su mente, y esto es lo que enseña la Biblia, la idea de la disciplina, y a veces severa como esta, es para recuperar al infractor. Siempre. Lo que finalmente consiguió. Cuando se obra bíblicamente, hay resultados bíblicos. Vamos allí para terminar. Segunda de Corintios 2:5. Pablo, refiriéndose al que cometió esa inmoralidad, miren lo que le dijo a los hermanos en Corinto. Segunda de Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, y ese es el infractor, el inmoral. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Porque en ese momento ya estaban todos con la convicción de que se habían equivocado al no hacer nada y permitir y tolerar el desorden en la iglesia. Dice el versículo 6, refiriéndose a ese que había pecado: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, o sea, de haberlo expulsado. Así que, al contrario, dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Por qué dice esto? Porque resulta que llegaron informes a Pablo de que el expulsado ya se había arrepentido y le había ido como en feria y llegó todo humillado pidiendo perdón. Pero ahora los corintios dijeron: no, fuera, no te queremos aquí. Pero es que Dios es misericordioso y yo ya me arrepentí, no te queremos ver, largo de aquí somos santos del Señor. Y Pablo dice: no, ¿qué les pasa? Más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza el disciplinado. Por lo cual os ruego, dice, que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. No solamente cuando los regañé, les exhorté fuertemente, les dije: ¿qué están haciendo? Y entendieron, dijeron: no, pues estamos de acuerdo. Ay, perdóname, Señor, no permitimos esto. No, lo expulsamos, lo entregamos a Satanás. Ahora les estoy diciendo que lo perdonen. Yo ya lo he perdonado, ustedes también tienen que perdonarlo. Obedezcan en todo. Porque hacer juicios sí nos gusta, ¿verdad? Y se lo merece. Versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Refiriéndose a ese infractor. Porque también yo lo he perdonado, dice. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y finalmente lo recibieron en la comunión y siguió su crecimiento en la iglesia. ¡Qué enseñanza, hermano! Quiero cerrar con esto. La definición en la Biblia de disciplina incluye palabras o definiciones como purificación. ¿Por qué purificación? Esto dice el diccionario. Porque cuando alguien se arrepiente, se vuelve, le da la espalda al pecado, empieza un proceso de purificación, ¿no? De santificación. Entonces, la disciplina siempre lleva la idea, la de la Biblia, siempre lleva la idea de que al ser disciplinado, la persona pues sea tratada, el enemigo la humilla, la pisotea, le pasa de todo, vuelve arrepentido y se aleja del pecado, como David, que le dio la espalda. También tiene la idea de entrenamiento, porque es como un entrenamiento de lo bueno, de hacer lo bueno y persistir en ello, rechazar lo malo. También lleva la idea de corrección, corregir pensamientos y conductas, pero también tiene la idea de perfeccionamiento. Esta palabra perfeccionamiento no es impecabilidad. La idea de perfeccionamiento es la idea, lleva la idea de madurar para seguir creciendo y madurar. Por lo tanto, la condenación total, fíjate,
sin dar oportunidad de arrepentirse, no es el propósito de la disciplina bíblica. Es decir, que si se aplica la disciplina a un miembro que cometió un pecado como el de los corintios y se le expulsa, pero no se le da la oportunidad de arrepentirse, no, ya estás condenado, ya te vas a ir al infierno y aquí no te vuelvas a parar. Eso no está contemplado en la Biblia. No está contemplado. El alejamiento total y que se vaya y que tampoco. Siempre es con la intención de recuperar al hermano caído. Pero es necesario, fue necesario que Pablo aplicara disciplina en Corinto. Es necesario que los pastores de las iglesias, cualquiera que escuche esta enseñanza, los pastores, los líderes, apliquemos disciplina, orden, pongamos orden y no seamos tolerantes. Y en casa de oración queremos hacerlo así para mantener el orden. Pues si nos dicen exagerados y todo lo que... Bueno, a fin de cuentas yo no le voy a dar cuentas a los tolerantes, ¿verdad que no? Le voy a dar cuentas al Señor y yo prefiero terminar mi vida así. Yo elijo terminar mi vida de esa manera y con la gracia del Señor. Pero siempre será al aplicar disciplina, como dice Pablo a los Gálatas. Dice, miren, cuando ustedes hagan disciplina, considérate a ti mismo, dice, como si a ti te estuvieran disciplinando para que lo hagas con misericordia, pero hagan la disciplina. Estoy leyendo Gálatas 6:1, estoy parafraseando. Cuando algunos encontraron alguna falta, los que son espirituales, dice, juzguen, o sea, hagan el veredicto y lo que se va a hacer, lo que decidan, eso hagan, pero háganlo con misericordia. Así dice, ¿no? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas en lo mismo y el juicio te va a venir igual. Miren, nosotros les damos instrucciones a los pastores, yo les doy instrucciones a los pastores de aquí, de casa de oración, en ese respeto. Tenemos que, bájale, tenemos que ser misericordiosos, muy pacientes, pero también les decimos a los demás pastores de las casas de oración, y algunos traen la espada desenvainada, como si alguno de ellos nunca fuera a fallar. No, tienes que usar misericordia, tienes que aplicar el orden, tienes que meter en orden, no debes tolerar, pero cuando lo hagas, hazlo considerándote a ti mismo, porque hay algunos que nomás están viendo y sí les decimos. Entonces les vuelvo a reiterar aquí públicamente a los pastores de casa de oración. ¿Están de acuerdo, Toño? ¿Todos? ¿Sí? Chava, todos. ¿Están de acuerdo? Así debemos hacerlo. Y el que no lo haga, pues lo vamos a meter en orden. Lo estoy diciendo públicamente porque de verdad hay algunos que se pasan en la disciplina. Entonces, hermanos, pues queremos que esta iglesia sea una iglesia de orden. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pónganse de pie, todos en orden, como soldaditos, y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Levante sus manos al Señor, que es una expresión de adoración, de sometimiento, y decirle: Señor, gracias porque tu palabra ordena mi mente, mis pensamientos y mi conducta. Y si yo formo parte de tu iglesia es por tu misericordia, pero en la iglesia, si formo parte de esta congregación local,